Bueno, oye, pues empezamos primero sobre todo. Agradeceros a todas el estar aquí. Agradecer al colegio este espacio de diálogos. Nos va a dar la oportunidad de compartir cómo estamos viviendo esta experiencia, ¿vale? Cada una de nosotras. Hemos elegido a María Jesús hacerle la propuesta, primero, porque está en primera línea en el momento, yo creo que es más importante ahora y se visibiliza más el trabajo social hospitalario. Disculpa, pero oigo mucha interferencia. Hay personas que tienen el micrófono abierto y oigo muchísimo ruido. Ahora mejor, gracias. Un poco mejor. Vale. Okay. Estaba primero daros las gracias a todas, ¿no? Y dar las gracias al colegio por crear este espacio y poder compartir. Las trabajadoras sociales sanitarias nos ha tocado en esta vez estar en primera línea. Las que estamos en primaria, de una manera, bueno, donde descansa, es donde descansa el sistema sanitario, y ahí estamos, con todo lo que está ocurriendo en los domicilios. Y luego, por otra parte, está la atención hospitalaria, que es donde bueno, reciben la mayor gravedad. María Jesús nos va a compartir cómo están viviendo en el clínico esto, ¿vale? Nos va a hablar del trabajo social sanitario en este momento de emergencia. Luego, si os parece, cuando termine, empezaréis en el chat a mandar mensajes e iré coordinando vuestras palabras para que María Jesús pueda contestaros. Sobre todo, también quiero agradecer a otras compañeras del sistema sanitario, porque están las de salud mental también, que están haciendo un trabajo genial de contención con los pacientes psiquiátricos. Muchas gracias, de verdad. A todas las colegas de primaria, gracias. Y bueno, María Jesús, te cedemos ya la palabra, si te parece. Muy bien, pues espero que no haya ningún problema técnico, porque no, esto no es lo mío, desde luego. Buenas tardes. En primer lugar, sí que os quiero agradecer al colegio el que nos hayáis invitado al clínico y yo voy a hacer la presentación, pero esto es un trabajo de equipo, de la unidad de trabajo social. Entonces, aunque yo voy a intentar expresar un poco lo que estos días hemos ido hablando, que os podíamos contar, pero sobre todo yo creo que va a ser pues un foro de debate, ¿no? Hay un problema añadido, que es que yo no me puedo pasar las diapositivas porque esta mañana hemos probado y no ha habido manera, con lo cual Noemi me parece que me va a ayudar, ¿no? Noemi, Sí, ¿me pasas la primera? Bueno, esto sería un poco el esquema, ¿no? En principio, yo por lo que he visto estos 2 días que he tenido contacto con el foro, bueno, con estas actividades que se están haciendo del colegio, he visto que se participa desde diferentes ámbitos de trabajo, ¿no? De servicios sociales, del ámbito sanitario y de la atención privada también. He visto que había personas, trabajadoras sociales. Incluso parece que hay también profesionales de fuera de nuestra comunidad autónoma, lo cual la verdad es que para mí ha sido una sorpresa. Entonces, por eso digo que puede ser un momento de debate enriquecedor para todas. Esta mujer se le oye. ¿No? ¿No se me oye? Decía que pienso que puede ser, sobre todo, más que importante lo que yo os pueda contar, el debate que pueda surgir, ¿no? Que podemos aportar desde muchos ámbitos. Yo estos 2 días que he estado escuchando, sí que voy a hacer en principio una apreciación. Se sigue repitiendo tradicionalmente, quizás en el discurso de ciertas profesionales, el equiparar, cuando hablamos de trabajo social, hablamos de servicios sociales y no. Creo que a estas alturas eso no nos lo podemos permitir como profesión. La corporación colegial pues, abarca muchos ámbitos y sí que es verdad que uno de ellos es el ámbito sanitario y otros son los de servicios sociales y otros el de educación y otro es el de prisiones. Todos los ámbitos, unos 11 o 12 según el Libro Blanco de Trabajo Social, están implicados al 100% en todo este problemón que nos ha venido así de repente, ¿no? Con el coronavirus. Entonces, quiero decir, está afectada la educación, están afectadas las prisiones. Entonces, quiero decir, por una parte, felicitar al colegio porque me parece que sí que está intentando abarcar todos los espacios, pero por otra parte sí que
todavía a estas alturas tenemos que ir matizando estas cosas, ¿no? Yo un poco sí que esto lo quería decir no como crítica, sino como observación. Bueno, hablando un poco ya de lo que nos ocupa, que es el trabajo social sanitario, y en concreto yo voy a hablar del trabajo social en atención especializada, en concreto en hospital. Tampoco me voy a extender en el tema de salud mental, quedaría para otro foro otro día, y no voy a hablar de atención primaria porque no sé si Marisa tiene intención de ampliar un poquito el trabajo que se está haciendo con esta emergencia desde atención primaria. Entonces, como yo os decía, ¿no se oye? Disculpa, María Jesús, disculpa. Por favor, apagar todos los micros. Tienen que estar en rojo, ¿vale? Es que se oye mucho ruido de fondo. Vale. Entonces, un poco, digamos que este es el esquema que yo he preparado para hablar con vosotros esta tarde, ¿no? Una pequeña introducción del trabajo social sanitario, que va a ser mínima, y luego un poco pues contestarnos a estas preguntas, un poco entre todos, quizá pues, nos puede ayudar a reflexionar. Noemí, ¿pasas? Bueno, he traído aquí a este señor, que es muy conocido por los trabajadores sociales sanitarios, pero a lo mejor no tanto por otros ámbitos. Entonces, este señor es un médico, doctor Cabo, que un poco los antecedentes de trabajo social y en concreto el trabajo social sanitario vienen unidos a este señor. Y en el año 1900 y pico, porque la primera profesional de trabajo social hospitalario se le atribuye a este señor en 1905, pero en estos años él ya decía este contenido que traigo aquí. Para el conocimiento del paciente se necesitan conocimientos respecto a su hogar, su habitación, sus alimentos, su familia, sus tristezas, sus costumbres, detalles que él como médico no podía conocer solamente desde su consulta, ¿no? María Jesús, por favor, Sí. ¿puedes dirigir el micrófono más hacia aquí? Porque si no, no te oímos bien. Vale, bueno, únicamente estaba leyendo la frase la podéis leer, ¿no? ¿Puedes pasar, Noemi, por favor? He traído esa frase porque me parece que en este momento, en el hablar de coronavirus, nos venía perfecta, ¿no? Porque ya desde el principio que surgió la pandemia, pues ya se hablaba de la importancia del entorno sanitario y del entorno social de cara a cómo se podía favorecer o incluso cómo se podía favorecer el aislamiento, ¿no?, de los pacientes, de las personas afectadas o de sus contactos, generalmente la familia, ¿no? Bueno, entonces, siguiendo un poco con el rol que tenemos los trabajadores sociales en el ámbito sanitario, porque sí que es verdad que lamentablemente después de tanto tiempo no es muy conocido, me parece, nosotros nos ocupamos de los factores sociales y de los factores psicosociales en relación con las... Otra vez, María Jesús, te voy a cortar. Es que, Samantha, por favor, ¿puedes apagar el micro? Ah, vale. Se oye mucho ruido de fondo. Bueno, todo el mundo, pero es que vemos que Samantha lo tenía abierto. ¿Ya? Disculpa, María Jesús. No pasa nada. Yo lo comprendo. Bueno, entonces, como decía, en este momento es indiscutible que los factores sociales, incluyendo pues ahí pues todo lo que todos conocemos, ¿no? La sección familiar, los factores culturales, las condiciones de vida, las relaciones sociales, las experiencias, los factores económicos, pero también los factores psíquicos, los cognitivos, todo esto influye en el proceso del enfermar, ¿no? También influye en el proceso de salud. Entonces, la experiencia clínica sí que ha enseñado a lo largo de todo este tiempo que todos estos factores pueden influir y pueden modificar lo que es el proceso de la enfermedad. ¿Pasas, Noemí? ¿Pasas? ¿Vale? Entonces, por partir de un concepto que una compañera muy conocida en ámbito sanitario es Amaya Ituarte, cómo define el trabajo social para que todos un poco tengamos un punto de partida común de a lo que nos estamos refiriendo. Y además, en este momento yo quiero incidir específicamente en ese rol nuestro y en ese objeto de trabajo nuestro, que son los factores psicosociales. Entonces, esta señora ya en el 92, esta profesional... Bueno, hay un bebé, una persona menuda que también nos escucha. Bueno, dice que la actividad profesional que tiene por objeto la investigación de los factores psicosociales que inciden en el proceso de salud-enfermedad, así como el tratamiento de los problemas psicosociales que aparecen en relación a las situaciones de enfermedad, tanto si influyen en su desencadenamiento como si se derivan de ellas.
Puedes pasar. En la práctica, ¿puedes pasar? En la práctica asistencial, antes de marzo, porque esto la verdad es que ha cambiado todo a partir de marzo, pues digamos que ese era nuestro objeto de intervención, ¿no? Los factores psicosociales. Intervenimos de una forma transversal. Podemos, a lo largo de todo el proceso asistencial, podemos intervenir pues, al inicio, en las urgencias, en la hospitalización, en consultas externas, en atención primaria, en cualquier momento de lo que sea un proceso asistencial. ¿Pasas? ¿Pasas, por favor? Esto es un poco lío, estar así sin controlar. Pero bueno, quería hacer un poco ese encuadre que no sé si he conseguido explicarme bien. Pero centrándonos en el hecho que nos ocupa, bueno, ¿qué es lo que hemos hecho durante estos 2 últimos meses, que parecen ya una eternidad por otro lado? ¿Pasas, por favor? ¿Pasas? Bueno, pues sí que es verdad que los trabajadores sociales sanitarios, por decirlo de alguna manera, nos hemos puesto las pilas de una manera simultánea en todos los territorios, ¿eh? Entonces sí que teníamos pequeñas informaciones que habían venido de fuera, ¿no? Por ejemplo, algún WhatsApp nos venía a través de la Asociación Internacional de Trabajadores Sociales, pues de algunos WhatsApp que tenían que ver con algunas experiencias en China, de las trabajadoras sociales sanitarias allí que habían trabajado en el tema de prevención, pero tampoco mucha información en el sentido del trabajo social, ¿no? Luego pues, hemos tenido informaciones que venían de Italia, ya un sitio muchísimo más cercano, y si bien no teníamos información de cómo se estaba trabajando allí este problema, sí que estábamos teniendo mucha información de todo el impacto social que estaba suponiendo toda esta emergencia, ¿no? Entonces, aquí nos aparecieron los primeros casos a finales de febrero, primeros de marzo, ¿no? Y sí que, pues bueno, yo creo que de una manera simultánea nos pasó por la cabeza a todos los profesionales de los diferentes sitios, sobre todo, bueno, yo por lo que más puedo hablar es del ámbito hospitalario, pero luego se ha demostrado que ha sido casi una actuación simultánea y con muchas coincidencias. Pues bueno, nosotros estamos acostumbrados, conocemos muy bien la población a la cual solemos atender, que suele tener que ver pues, con los datos sociodemográficos que tenemos, pues con una población Ya, envejecida, coño. con una población que tiene enfermedades crónicas, con una población que tiene Ah, dificultades económicas, una población que a veces tiene barreras arquitectónicas en la vivienda o vemos personas que viven en una situación de hacinamiento en sus casas, etcétera, etcétera. Entonces, esta experiencia del trabajo social hospitalario mi gozo en un pozo tenebroso. con los diferentes procedimientos de intervención que tenemos, etcétera, etcétera, bueno, pues nos hizo pensar un poco de qué es lo que nos podía venir encima, ¿no? Pues Entonces, no sé nada. ¿no se oye? Os he puesto aquí un poco, se han hecho procedimientos de gestión social del COVID-19 en el sistema sanitario público en diferentes comunidades autónomas, planteándolo bien desde las corporaciones, o sea, de las entidades colegiales, o bien por iniciativa de grupos de trabajo, etcétera, etcétera. Se han hecho recomendaciones. Se ha participado en la organización de hoteles medicalizados. Se ha hecho una cosa muy importante desde el Consejo de Colegios, ¿no? El plan de emergencia del Servicio de Trabajo Social Sanitario, que es el día 17 de marzo ya estaba colgado en su página, ¿no? También tengo que decir que el Consejo nos ha ayudado muchísimo a la hora de difundir y a la hora de apoyar en los diferentes procedimientos que se han hecho. Yo sé que ha trabajado el Consejo con infinidad de asociaciones científicas y de todas las que hay, los diferentes ámbitos de trabajo social y, por supuesto, con todo lo que es los colegios autonómicos, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, ya un poco, digamos que esto sería un poco como a nivel general y sí que voy a ir concretando ya en nuestra propia experiencia. ¿Puedes pasar? ¿Pasas? Vale. Sí que antes un poco lo que coinciden la mayor parte de los procedimientos que se han hecho en las diferentes comunidades autónomas hay cierto acuerdo en que había que realizar un cribaje por factores de riesgo social.
Y en concreto preocupaba mucho el tema de, claro, venía la información que teníamos, era una enfermedad pues muy infectocontagiosa, ¿no? Sobre todo el contagio muy fácil, de una persona pues, rápidamente podría ser a 4 personas, a 6 personas, la importancia del aislamiento, del confinamiento, todo esto. Entonces, sobre todo, la preocupación simultánea que ha habido en casi todos los procedimientos que yo he podido consultar, pues era el hacer un cribado social para identificar los factores de riesgo que podían dificultar este tema del aislamiento. Cuando pues, hay una persona afectada que da positivo la PCR y entonces sí que, independientemente de lo que haya pasado, pues a sus contactos se les recomendaba en aquel momento un mínimo de unos 14 días de aislamiento estricto, ¿no? Entonces, claro, no todas las personas, al menos por nuestra experiencia, no todas las personas tienen esas posibilidades de realizar un adecuado aislamiento. En un principio entonces, bueno, los cribajes se centraban sobre todo en identificar a aquellas personas que vivían solas, que en principio el vivir solo no tenía por qué ser un problema en sí mismo, pero si íbamos añadiendo criterios como que si esa persona tenía suficiente apoyo o no, si esa persona era capaz de entender las indicaciones o no, o si era capaz de realizarlas aunque las entendiese o no. Es decir, un algoritmo de tal manera que permitiese identificar pues, aquellas personas de riesgo que realmente pues, no pudiesen hacer el aislamiento de una forma correcta, ¿no? Un poco también pensando en ellas, pero también pensando en salud pública, ¿no? Es un problema de salud pública también. ¿Puedes pasar? Bueno, el segundo aspecto que preocupa también es el tema de tenemos mucha población, todos sabemos, con un parcialmente dependiente, con algunas dificultades para actividades básicas, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, son personas que dependen de otras personas. Pues entonces ha parecido interesante o importante priorizar también a cuál era la situación de los cuidadores en cuanto que tenían una persona dependiente de ellos, ¿no? No solamente personas dependientes o enfermas, sino pues, en el ámbito de los menores, etcétera, etcétera. Pues igualmente se hizo un algoritmo para identificar dentro de los cuidadores, es decir, aquellas personas que dependían de otras, pues aquellos factores de riesgo que podrían dificultar igualmente el tema del aislamiento. Este cribado se realizaba en principio, iba destinado a realizarse en principio desde los centros de atención primaria y por profesionales no trabajadores sociales, que son en principio los que hacían los primeros contactos pues, cuando se identificaba una persona afectada por COVID, ¿no? Bueno, seguimos. Pasas, por favor. Bueno, ya centrándonos en nuestro hospital. Ya os voy a contar ya lo que ha sido nuestra experiencia de estos 2 meses, ¿no? El clínico, Hospital Clínico Lozano Blesa. Que por cierto creo que lo habéis corregido, pero salía que éramos del Servet y no, somos del Lozano Blesa. Pasas, por favor. ¿Pasas? Bueno, este es el equipo. Aquí estamos, el equipo de trabajadoras sociales en este momento, que últimamente ha variado, entonces algunas no nos conoceréis a todo el equipo, pero os lo presento, ¿no? Es el equipo de 8 trabajadoras sociales que estamos en el hospital y que desde el minuto cero hemos estado al 100% en este tema. ¿eh? Entonces, os voy a pasar a desarrollar un poco qué es lo que hemos estado trabajando. ¿Pasas? Esta es nuestra curva. Ya todos somos expertos en esto de las curvas, de subida, de bajada, de tal, de ascendencia. Bueno, entonces, esta es de fecha de ayer, ¿no? Como la fecha azul indica el momento en el cual nosotros empezamos a trabajar con el tema del coronavirus, ¿vale? Fue bueno, un poco antes del día 14, pero al principio, quiero decir, nosotros habíamos tenido en el hospital del orden de unos 18 sospechosos de coronavirus. De esos 18 sospechosos que estaban hospitalizados en ese momento en el servicio de enfermedades infecciosas, pues bueno, tuvimos 4 colaboraciones. Bueno, 3 colaboraciones de servicio de infecciosas y una colaboración... Jesús, el micro, porfa, perdona que te lo recuerde. Sí, por favor. Sí, recuérdamelo las veces que haga falta porque me despisto. Vale. Gracias. Bueno, entonces, como os decía, al principio, cuando empezaron a aparecer los primeros casos en nuestro
Nuestra primera experiencia fue pues con 3 personas itinerantes, que eran 2 transportistas que habían pasado por el norte de Italia y un estudiante italiano que vino a ver a una persona conocida aquí a Zaragoza y una persona mayor que procedía de una residencia a la cual había ingresado hacía unos días por intervención de cadera y coincidiendo con la hospitalización, pues apareció un brote en esa residencia. Con lo cual, en el momento del alta no pudo volver a la residencia. Y ya se organizó ahí un poco de lío, ¿no? De qué es lo que pasaba. Sabíamos que estaba Salud Pública al tanto, que estaba tomando decisiones, nosotros no teníamos la información, habría que darle de alta a esta señora. Pero bueno, hubo un poco de confusión, al final se resolvió, pero nosotros ya estábamos dándole vueltas un poco al tema de lo que se nos podía venir encima, ¿no? Entonces, lo que hicimos, ¿puedes pasar, por favor? ¿Pasas? Bueno, hicimos el procedimiento que tenéis aquí. El día 13 de marzo lo presentamos, entonces lo llamamos así, procedimiento de intervención de atención social a personas infectadas por el COVID-19 de nuestra unidad de trabajo social. Es un procedimiento muy sencillo. Nuestro objetivo era proporcionar a las personas identificadas la atención social adecuada a las nuevas necesidades y circunstancias relacionadas con su infección por COVID-19, con su participación y respetando su autonomía en las decisiones. Esta segunda parte muy importante, porque siempre los trabajadores sociales estamos muy pendientes de la autonomía del paciente, porque a veces se toman decisiones por otras personas que no son las que el paciente quiere. Entonces, a veces no nos gustan como profesionales, pero es un tema que en este momento todos los principios de bioética nos exigen que la autonomía del paciente está casi por encima del resto de los principios, ¿no? Con lo cual, por eso lo incluimos en el objetivo. ¿Pasas, por favor? ¿Pasas? Vale, aquí estamos. Bueno. Entonces, un poco al hilo de lo que os he comentado antes, de lo que ha surgido también en nuestros procedimientos de otros hospitales, de otras comunidades autónomas, de otros colegios, incluso también aquí el Colegio de Aragón presentó también su propio procedimiento. Bueno, nosotros nos presentábamos, pues eso, nuestro objetivo era, pues, o sea, ese objetivo que hemos dicho, sobre todo iba dirigido a las personas y sus familias que presentan factores de riesgo social según una serie de criterios que entendíamos nosotros que eran estos: las personas que vivían solas, los cuidadores hospitalizados con personas dependientes a su cargo en el domicilio, ni que fuesen niños o ancianos, dependientes, etcétera, etcétera. Las personas dependientes que viven en el domicilio también era un factor de riesgo. Personas con patologías crónicas complejas, las personas institucionalizadas, los turistas en tránsito, las personas que viven en pisos multicompartidos, que es bastante frecuente, al menos en esta zona del sector 3 donde se ubica, donde atiende el hospital, y también las personas en situación de exclusión social, y dejábamos un último punto para aquellos casos identificados por los profesionales que a nosotros se nos hubiesen podido pasar, ¿no? Aquellas otras personas que a criterio de ellos pudieran requerir de nuestra atención. ¿Pasas, por favor? Noemí. Vale. También planteamos estas observaciones que espero que, bueno, alguien ahora dirá, ojo, qué ingenuidad, pero bueno, en aquel momento nos parecía interesante. Entonces, por supuesto, exigíamos que a la unidad de trabajo social se debía de informar sobre la evolución de la epidemia, todos los procedimientos de atención y también de autoprotección. Os tengo que decir que en los primeros momentos, así como había muchísima información del exterior, pues la verdad es que la información dentro del hospital, pues era un poco, estábamos un poco todos como a la expectativa, ¿no? Nadie sabía muy bien exactamente cómo estaban las cosas, ¿no? No sé, había cierta incertidumbre. Pero bueno, nosotros queríamos tener la misma información que todos los profesionales, ¿no? En el hospital había empezado a haber reuniones de clínicos a alto nivel, pues de jefes de servicio, etcétera, etcétera. Bueno, entonces había informaciones que nos llegaban, otras no, y nosotros pensábamos que como profesionales asistenciales que vemos a los pacientes hospitalizados, que vemos a las familias, pues por una parte para prestar una adecuada atención necesitamos toda la información y por otra parte en unas condiciones de seguridad para nosotros también. Bueno, en segundo lugar, ese tema se ha resuelto bastante bien. Otra de las observaciones que planteábamos el día 13
era, para potenciar los cuidados en el entorno, pensábamos que había que reforzar los servicios sociales comunitarios. Y hablábamos de reforzar los servicios sociales comunitarios, con la idea de poder proporcionar una atención domiciliaria necesaria, garantizando condiciones adecuadas de seguridad tanto a los usuarios como a los profesionales que las prestan. Bueno, otra observación que poníamos era pues, que para evitar visitas domiciliarias y proporcionar apoyo y seguimiento, pues a lo mejor habría que también intensificar los servicios de teleasistencia. También otra de las observaciones que pusimos era que, concretamente, y lo voy a leer, se estima que un importante número de personas afectadas va a requerir de institucionalización durante la convalecencia. Por lo que a nosotros nos parecía que habría que incrementar el número de plazas en las unidades de convalecencia sociosanitaria. Hasta ese momento nosotros disponíamos de 10 plazas de atención sociosanitaria en una residencia pública del Gobierno de Aragón, ¿vale? Hasta ese momento. Luego, bueno, pues de repente lo que ha ocurrido ha sido que, bueno, pues ya sabemos todos, ¿no? Un poco cómo están las cosas. ¿Puedes pasar, por favor? Vale. Entonces, digamos que siguiendo un poco el procedimiento, este procedimiento os tengo que decir que se quedó obsoleto a la semana. A la semana o a los 10 días, ¿no? Entonces, en un primer momento empezamos, con el procedimiento, pensábamos que lo adecuado era trabajar con las derivaciones de otros profesionales en función de esos criterios de factores de riesgo, ¿no? Vale, bien, estuvimos unos días. ¿Qué pasó? Luego nos dimos cuenta de que había infinidad de problemas que no se detectaban por otros profesionales porque estos profesionales estaban a lo suyo, que era mucho, ¿no? Era el responder a una pandemia en la cual había muchos lugares de incertidumbre, mucho desconocimiento, se empezaban a conocer tratamientos, se conocía el tema de las PCR para las pruebas y positivos y negativos y todas estas cosas, el tema de la autoprotección, el tema de los EPIs, si llegaban, si no llegaban, cómo había que manejarlos, es decir, en esto del tema no me voy a extender nada, porque ayer lo hicieron espléndidamente las compañeras de San Juan de Dios. Entonces, nos dimos cuenta que eso era insuficiente, entonces acto seguido ya ampliamos el tipo de la atención y ya decidimos no depender ya de las derivaciones de otros profesionales. Entonces empezamos a actuar de una manera proactiva, identificábamos a todos los pacientes que ingresaban en el hospital cada día y hacíamos listados un poco seleccionando los pacientes que llevaban 3 días de hospitalización. El objetivo de eso era excluir a los pacientes sospechosos que pasaban a ser pacientes normales, entre comillas, es decir, podía ingresar un paciente con síntomas leves y se le hacía la prueba, pero a lo mejor pues era otro tipo de problema de salud el que podía tener, ¿no? Si salía negativo, pues automáticamente se atendía en el hospital, en el servicio específico que le correspondiera, si fuera digestivo, si medicina interna, medicina interna, traumatología. Con lo cual, por eso excluíamos pues, los que habían ingresado esos 3 días, ¿no? Porque en 3 días ya sí que se tenía información de aquellos casos que habían sido confirmados, ¿vale? A la vez, bueno, pues nosotros habíamos presentado el procedimiento a las instancias del hospital, a la gerencia y tal, y no habíamos tenido así una respuesta como de, adelante, ¿no? Profesionales, que esto está muy interesante y tal. Vamos, dimos por hecho que estaba aprobado y en las reuniones que teníamos de trabajo sí que era un tema que decíamos, ¿qué hacemos? Nos lanzamos a la piscina, empezamos a trabajar con esto, o esperamos a que nos autoricen o tal. Y una de las compañeras recuerdo que dijo, pero ¿qué autorización necesitamos para realizar nuestro trabajo? Y la verdad es que a raíz de esa pregunta la respuesta fue al 100%, vamos a ello y empezamos a ver, a atender a todas las personas por nuestros propios listados. Empezamos con los que entendíamos que podían estar confirmados, a contactar por teléfono con los pacientes, aquellos pacientes que no contestaban al teléfono, pues contactábamos con el teléfono de referencia del familiar que teníamos en los datos clínicos
Y un poco empezamos así a hacer una primera valoración social, identificar qué problemas podía haber en los domicilios de estos pacientes o qué preocupaciones tenían los pacientes, tenían las familias, la comunicación era difícil, las familias la verdad es que han colaborado al 100%, o sea, lo mismo que a los profesionales ha sido un tema que nos ha caído encima y no hemos tenido tiempo de pensar cómo nos afecta esto, sino que hemos ido para adelante, para adelante, para adelante, pues las familias yo creo que han hecho un poco lo mismo, ¿no? Luego supongo que esto pues pasará cuenta tanto a unos como a otros, pero de momento aquí estamos en plan Superman todos, las familias sobre todo, porque todos sabemos el apoyo a las familias como está, ¿no? Bueno, otra cosa importante ha sido que inmediatamente, o sea, a la semana de presentar nosotros el procedimiento, sí que con los compañeros de infecciosas, con los cuales siempre hemos tenido mucha relación por el tipo de personas que se atienden, etcétera, etcétera, pues comentando el tema y tal, bueno, pues se quedó en que nos invitaron a participar en las reuniones del grupo de COVID que había en el hospital y en concreto de todas las trabajadoras sociales, bueno, pues yo me incorporé yo a las reuniones de los médicos y os tengo que decir que fue durísimo. Al principio fue durísimo, cuando esa curva subía casi en línea recta vertical para arriba, pero bueno, la verdad es que pues aprendimos también mucho, ¿no? O sea que ellos mismos nos sugirieron que en vez que porque era de 3 días, ¿no? Sí, hay veces que ellos también tenían dificultades incluso para identificar a las familias con las que directamente se tenían que relacionar. Porque claro, los datos de no os he dicho, pero bueno, todo el mundo sabe también, luego hablaremos de eso. Muchos de los pacientes que hemos tenido ingresados... María Jesús, estás diciendo, es impresionante. Por favor, acerca el teléfono, o sea, el micro, porque no nos queremos perder nada, anda. Ay, por Dios. Qué pena. Bueno, perdón. Bueno, os estaba comentando, creo, que nos incorporamos a las reuniones de los médicos. Se reunían a las 3 menos cuarto al final de la mañana para ver cómo había ido la mañana, hacer el pase a todo el ejército de médicos que entraba por la tarde, porque esto ha sido un trabajo inmenso el que han estado haciendo tanto bueno, ya lo sabéis, no voy a extender en eso, ¿no? Y ahí se comentaban, pues un poco se hablaba de los pacientes, ¿no? De cómo iban las cosas, de cómo iban los tratamientos, de algunas dificultades, etcétera, etcétera. Entonces, como os decía, en tercer lugar ya no nos quedamos con los listados de los confirmados, porque nos dimos cuenta de que los sospechosos, pacientes que ingresaban sospechosos de COVID, pues también estaban aislados, ¿no? Con lo cual, ya empezamos a trabajar pues, con todos los pacientes que ingresaban en el servicio de infecciosas del hospital clínico. También os tengo que decir que la organización que habíamos tenido hasta ese momento del trabajo social en el hospital pasó a tercer plano, no a segundo, a tercer plano. Sí que es cierto que la presión asistencial evidentemente ha disminuido muchísimo, muchísimo, ¿no? No sabemos qué ha pasado pues con todas las, bueno, quiero decir, con toda la presión asistencial que previa a esto del coronavirus. Otra cosa es que ahora, ya que está bajando el tema, pues están viniendo pacientes muy enfermos que a lo mejor habrían venido antes al servicio de urgencias o a sus médicos y se han contenido en casa, ¿no? Bueno, entonces aprovechando por una parte de que la presión asistencial había bajado en el resto de servicios y por otra parte todo este tema de la emergencia del COVID, todas las trabajadoras sociales nos incorporamos al programa COVID, todas. Entonces asumíamos el trabajo que teníamos en las respectivas áreas, que sí que había bajado en general, pero cada una asumíamos el número de pacientes que cada día nos tocaba. Pues había días que 10 casos nuevos, otro día 6, otro día 10. Un poco, una de las compañeras, María José, la hemos tenido aquí organizándonos todo el tema de los listados y ha sido bastante efectivo, la verdad. Bueno, a la vez también han surgido diferentes, vamos a decir, necesidades, por decirlo de alguna manera, ¿no? Nosotros desde el principio nos dimos cuenta que el ingresar en un servicio de una habitación de una forma aislada, que entraba el personal sanitario
pues con todas las medidas de seguridad, etcétera, etcétera, bueno, pues era un aislamiento que muchas veces se traducía en una incomunicación, con lo cual era una cosa, pues un problema añadido, ¿no? Hicimos una propuesta de liberar las televisiones. Sabéis que las televisiones en los hospitales hay que pagar las televisiones. Entonces, por una parte, como también se prohibía el que acudiesen las familias al hospital, pues hicimos una propuesta de liberar las televisiones de los pacientes hospitalizados y automáticamente, a medida que se han ido incrementando los servicios para COVID, porque cada día, pues, es decir, la organización del hospital ha sido tremenda también, ¿no? Entonces, daros cuenta que partimos de un servicio que tiene creo que son 18 camas del servicio de infecciosas, pues a tener 200 y pico pacientes en el servicio de infecciosas. O sea, con lo cual, pues se cerraban servicios, se trasladaban a otras plantas, se habilitaban para COVID, etcétera, etcétera. O sea, ha sido un trabajo intensísimo por todos los profesionales y a nivel organizativo complejo. Bueno, entonces también surgió el tema, por ejemplo, al principio, pues de que teníamos algunos pacientes que se iba a dar de alta, no requerían ambulancia, porque eran personas perfectamente autónomas, caminaban, etcétera, etcétera, pero tampoco estaba indicado el tema del transporte normalizado y las familias como contactos de ellos pues estaban también aislados en sus domicilios. Entonces hicimos una propuesta con el CECOP y a través de Protección Civil sí que han colaborado con nosotros en el transporte de algunos pacientes a sus domicilios. También fue bastante interesante. Otro tema en el cual hemos tenido que participar y que no lo teníamos previsto era el tema de coordinar todas las altas hospitalarias de residencias y que había que derivar a los dispositivos específicos que ha organizado el Gobierno de Aragón, entre el Departamento de Sanidad y de Ciudadanía y Derechos Sociales, ¿no? Todos sabéis, supongo que los conocéis y luego hablaremos de ello, los famosos dispositivos COVID, ¿no? Entonces, pues todo lo que es el traslado, el organizar el traslado, la coordinación, etcétera, etcétera, de los pacientes que tenemos hospitalizados que procedían de residencias y que de momento no podían volver a su residencia de origen, bien porque eran positivos o bien pues porque las residencias estaban intervenidas, etcétera, etcétera, pues hemos hecho nosotros la coordinación de derivación a esos dispositivos. ¿Pasas, por favor, Noemí? Bueno, algunos datos de... ¿Me falta una, creo? Bueno, no sé si luego tengo por aquí los datos os digo. Esta es la situación epidemiológica, no, la anterior. A fecha de hoy, ya os he enseñado la famosa curva, ¿no? Y habéis visto que en la curva ya estamos en fase descendente, muy descendente. En este momento el hospital ya no tiene nada que ver, se va normalizando el tema, ya vamos teniendo patologías como las de antes, pacientes como los de antes de esto, pero seguimos teniendo todavía un número importante de casos. Entonces, en el hospital, por daros una foto, el número de pacientes hospitalizados confirmados desde el inicio de la epidemia han sido de 572. De estos pacientes han fallecido 129 y han sido dados de alta 330. ¿Vale? Paso a la siguiente, por favor. Vaya, esta es un poco la repetición. Pasas, por favor. Vale. Una foto también de la intervención de trabajo social. Como desde la Unidad de Trabajo Social a fecha de hoy, y estos datos tengo que agradecer también a María José, la trabajadora social, que la tenemos aquí controlando todo esto. El número de personas hospitalizadas atendidas desde el inicio de la epidemia por trabajadores sociales han sido 685. Diréis, fíjate qué listas, han visto más pacientes que había en la diapositiva anterior. Como os he comentado antes, si bien nosotros habíamos empezado a ver los casos confirmados, ampliamos también a los sospechosos, ¿no? Con lo cual, en los datos anteriores únicamente figuraban los datos de pacientes confirmados, ¿vale? Entonces, 600, alguno incluso se nos ha escapado, de hecho, no es que se haya escapado, es que ha habido circunstancias, ¿no? Pues a lo mejor han fallecido a las primeras 24 horas o una serie de circunstancias, ¿no? Pero bueno,
yo creo que es un dato muy importante. 685 personas hemos atendido y a sus familias. Entonces, porque seguís teniendo un poco más de datos de la foto, procedían de centros de discapacidad 23, de residencia de mayores 227, de su domicilio 431, de hotel un 1 y de personas en tránsito 3. Como veis, claro, esto también tiene que ver con el tema de alerta, ¿no? En tránsito, como se ha cerrado todo, pues evidentemente es un factor de riesgo que aunque nosotros en principio nos podía parecer que fuese más, iba a haber más número de personas, pues fueron los 3 del principio y ya está. ¿Puedes pasar? Bueno, entonces, no sé si me he extendido mucho, queréis que hablemos de alguna cosa más o qué. El contenido, vamos a ver, yo sí que un poco quería decir que es un tema en el cual nos hemos involucrado, como os podéis imaginar, el 200% de las trabajadoras sociales. Yo creo que el hecho de que haya sido muy difícil la coordinación con los servicios externos, como habitualmente hacemos en el día a día, que es muy importante la coordinación pues por supuesto, con nuestros compañeros de atención primaria y, por supuesto, con los compañeros de los centros municipales de servicios sociales, etcétera, etcétera. Y en este momento las circunstancias han sido las que han sido. Pues bueno, no, esa coordinación se ha vuelto muy difícil porque han surgido infinidad de teléfonos de apoyo, de atención, pero claro, esta atención que nuestros pacientes, las personas que nosotros estamos atendiendo en el hospital, pues era muy difícil acceder a los nuevos servicios. Parece que era más fácil mantener los que ya estaban, pero acceder a nuevos servicios es difícil, ¿no? También ha ocurrido otra cosa, que el tema de los equipos de los EPIs dichosos, pues si imaginaos, si en el hospital no teníamos, a nivel de la zona fuera del hospital, pues también ha habido sus dificultades. Todos conocemos esto y no me voy a... Jesús, el micro, porfa. Acércatelo. Vale. No sé en qué momento me habéis dejado de escuchar, pero bueno. No, entonces eso, que comentaba un poco que respecto a lo que ha sido la atención en sí, pues ha sido un trabajo social, vamos a decir, más puro, en el sentido de que ha sido la atención con el paciente, con la familia y con nosotros, y la coordinación con el equipo. Ha sido lo más importante. Nos hemos convertido en un referente para las familias a la hora de contactar con el paciente, porque tal y como se iba organizando el tema de la atención según iban surgiendo los pacientes, pues la organización del hospital ha sido complejísima, porque los pacientes pasaban de una planta a otra, pues en función un poco de la complejidad del estado de salud, ¿no? Más bien del estado de enfermedad. Con lo cual cambiaba con muchísima frecuencia el médico responsable que tenía el paciente, cambiaba con mucha frecuencia en función de la complejidad que prestaba el paciente. Y a su vez el equipo de enfermería, que suele ser más próximo, que es más próximo en cuanto a la atención y tal, pues quiero decir, todos entraban con los EPIs y la verdad es que la atención pues, se ha convertido en esa calidez hecha pero de otra manera, ¿no? Entonces, las familias sí que se les ha atendido, yo creo, de una manera bastante exquisita, porque los facultativos han intentado contactar directamente casi a diario con las familias, a lo mejor el fin de semana no, pero sí que han intentado contactar, mantenerles a un familiar de referencia y luego pues que ese familiar transmitiese la información, ¿no? Pero con nosotros en principio, a los facultativos, al principio del procedimiento, sí que dijimos, bueno, pues a cada planta vamos a poner un trabajador social de referencia con la idea de que no complicar tanto las cosas, ¿no? Pero luego nos dimos cuenta que no, porque realmente lo importante es que la familia tuviese a alguien de referencia, de tal forma que ni que estuviese el paciente en la segunda planta o como sospechoso, que luego subiese a la cuarta o la cuarta no, que no ha habido, pero a lo mejor a la 10ª o a la 12 o a la 13, porque ya se confirmaba, porque ya se complicaba el estado clínico, etcétera, etcétera. Bueno, pues aunque cambiara de profesionales, sí que la familia seguía teniendo el mismo profesional de trabajo social, tenía el teléfono de referencia, teléfono directo, al cual, pues bueno, se les ofrecía la posibilidad de si tenían alguna duda o necesitaban alguna cosa, pudieran llamar.
y la verdad es que ha sido un contacto muy estrecho. O sea, los trabajadores sociales han hecho un seguimiento bastante habitual, pero también las familias han contactado con los trabajadores sociales cuando necesitaban algo, cuando tenían alguna duda o cuando, pues mire, es que hace 3 días que no me ha llamado, no tengo información y no sé qué habrá pasado. O a veces, a mitad de, hace como un mes o algo así, recibimos una donación de las famosas tablets que había en nuestros hospitales. Entonces, el favorecer la comunicación a través de la tablet con los pacientes también ha sido muy importante. A lo mejor las familias decían, mira, pues es que no puedo. Bueno, también hay pacientes que no podían contactar con el móvil, por ejemplo, la edad, es decir, yo lo me identifico absolutamente con ellos. Todas las tecnologías es lo que tienen. Entonces, los pacientes, por ejemplo, mayores que no manejaban un móvil y todo esto, pues sí que se ha favorecido con el tema de las tablets, el que pudieran contactar con las familias, etcétera, etcétera, ¿no? Pues entonces el hecho de, mira, que me gustaría tal, a lo mejor la familia llamaba a la trabajadora social hacía un poco el enlace con enfermería, dice, bueno, pues a tal hora podemos llamarla y le pasaremos la tablet y tal. Es decir, un poco hacer ahí ese enlace y sobre todo el acompañamiento en todo el proceso que ha sido durísimo y bueno, pues el día a día. Yo creo que ha sido aparte de que ha sido una experiencia dura, que está siendo una experiencia dura, bueno, pues hemos desarrollado pues estas habilidades de trabajo social, que tiene que ver con el escucha, que tiene que ver con el acompañamiento, que tiene que ver con el apoyo psicosocial y quiero insistir en el apoyo psicosocial, sobre todo en este momento en el cual se está poniendo entredicho por alguna profesión que no tiene mucha idea de esto. Bueno, entonces no sé qué más os podría contar, pero también han surgido dilemas éticos, ¿no? Por ejemplo, pues cuando se ha ido esto. Ya. Bueno, pues dilemas éticos, por ejemplo, en cuanto a la relación de decisiones, que, pues, no sé, hemos tenido matrimonios que han estado ingresados, que ha fallecido uno, que el otro a lo mejor estaba mal, pues decidir si se les ponía juntos, si no se les ponía juntos, quién toma la decisión, los hijos, ellos mismos, no sé, había cuestiones ahí, pues no sé, el tema de los fallecimientos ha sido un tema también bastante duro. A veces hemos tenido que apoyar, ha habido pacientes que han fallecido y hemos tenido que localizar familiares porque estaban solos, ¿no? Pacientes que venían de residencia. Pero también hemos tenido pues, pacientes que han fallecido, ha sido muy duro porque la familia les acompaña a urgencias, ingresaron y punto, ya está. Entonces, digerir esto es complicado, ¿no? No sé, un poco hemos estado ahí, ¿no? Hemos estado ahí un poco en función de todo lo que podían necesitar y que nosotros podíamos aportar. Bueno, no sé qué más os podía aportar. Yo casi no sé cuánto tiempo sois dedicar, pero igual es mucho. María Jesús, sí, yo creo que ya está bien. Si a ti te parece que ya has podido contarnos. Igual me he excedido, ¿no? ¿O qué? Igual me he excedido a lo mejor. Mujer, ¿no? Nos has contado cuál ha sido vuestra organización, el trabajo. Yo creo que yo también me he emocionado cuando te he escuchado, ¿no? He pensado muchas veces, sobre todo yo hablo con las colegas del Servet, que es el hospital de referencia de mi centro de salud, que sabéis que trabajo en las Fuentes Norte. Hablo más con el Servet. En el Servet han estado súper angustiadas, con muchísimo trabajo, contactando con los pacientes. Eso te lo quería preguntar, ¿no? ¿Cómo habéis hecho el contacto con las personas ingresadas? ¿Por el teléfono? Quiero decir, por el teléfono de la habitación, más que nada porque las colegas del Servet me comentaban que ellas hablaban con los pacientes por el teléfono. Marisa, disculpa un momento, está sin cámara, no sé si te das cuenta. ¿Cómo que si estoy sin cámara? ¿Estoy sin cámara? Anda. Gracias. Sí, a ver, nosotros... Marisa la veo, ¿eh? Yo también veo a Marisa, ¿eh? Sí, yo veo a también Marisa. la veo. Yo también la veo. La oigo. Sí, evidentemente. Nosotros lo que hemos podido hacer por teléfono, lo hemos hecho por teléfono, claro. Un poco siguiendo las indicaciones de seguridad que nos han dado desde riesgos laborales y todo esto, claro. Sí, sí. Entonces, hay veces que contactábamos con el teléfono de la habitación o otras veces a través del teléfono móvil.
Otras veces el paciente no estaba en condiciones de coger el teléfono, con lo cual no hemos podido hablar con el paciente. Ahí también nos surgía un poco esto, si sin el consentimiento del paciente, el hablar con la familia, pues a veces puede ser, no sé, a veces a lo mejor no es lo adecuado. Pero por otro lado, veíamos que si el paciente había dejado un teléfono de referencia, pues eso ya, como en una situación así, nos valía. Valorábamos pros y contras y decidimos hacerlo. Oye, y una pregunta. Sí. ¿Vosotras habéis articulado dentro de este pequeño protocolo de actuación la derivación con atención primaria? Porque claro, tú dices, ¿dónde estaban todas esas personas que teníamos antes en el hospital que ahora no venían? Pues estaban en sus casas, en primaria. Y en primaria hemos trabajado muy duro, con casos COVID, que también había muchísimos. La mayoría han tenido que pasar el confinamiento en casa. Bueno, mi pregunta es, ¿se habéis articulado algo de coordinación con el trabajo social de primera línea, con la de atención primaria, conmigo y con mis colegas? Porque sí que es cierto que con el Servet hemos estado muy en coordinación telefónica, pero un poco como a salto de mata. No ha habido una continuidad, no ha habido, he echado de menos algo protocolizado de paciente de alta, se nos avisa, depende de condiciones. Hemos ido capeando entre todos un poco. Entiendo que a todos nos ha pillado de sorpresa esto, ¿no? Esto ha sido como una bomba silenciosa. Pero bueno, vosotras en el clínico lo habéis articulado esto de alguna manera. Mira, nosotros en el procedimiento que hicimos, en el primer procedimiento, lo que hicimos fue mandarlo a las compañeras de primaria, ¿vale? Sí que dentro del procedimiento ponía, en todo caso, coordinación con los trabajadores sociales de atención primaria, específicamente los pacientes que tenían tarjeta sanitaria. Entendíamos que también íbamos a tener pacientes que no estuviesen asignados al centro de salud. Esto al principio. Luego, pues mira, la verdad es que se ha ampliado la asistencia sanitaria universal estos 3 meses y ya está. Entonces, pues bueno, no te podría decir si en todos los casos ha habido coordinación con primaria, pero sí que, por supuesto, nosotros siempre tenemos muy en cuenta el tema de la coordinación con los trabajadores sociales de primaria y ellos con nosotros. Sí que es verdad que a veces no es fácil. Es un tema a mejorar, desde luego, porque todos vamos como vamos y a veces no somos fáciles de localizar. Pero nuestro procedimiento lo mandamos a gerencia en primer lugar, lo mandamos a nuestras compañeras de atención primaria, lo mandamos al colegio. El día 17 de marzo lo mandamos al colegio, a nuestro colegio también. Y luego, pues bueno, lo hemos difundido a quien nos lo ha pedido, la verdad. No hemos tenido ningún problema en difundirlo a quien nos lo ha pedido. Sí, bueno, muy bien. Ya verás, había ya aquí alguna persona que te estaba preguntando en el chat. A ver, a ver, a ver. Creo que era Margarita. Sí, Margarita. Si pudieses abrir el micrófono y preguntarle a María Jesús directamente. ¿Se me escucha? Sí, perfectamente. Sí. Vale, no, que me refería, creo que he entendido bien, porque el sonido, la verdad, entre el sonido y el oído mío no ha sido muy bueno. Pero en cada planta he entendido como que había una trabajadora social y luego, ¿cómo hacíais esa coordinación? Porque si no entrabais a ver al paciente, lo que necesitaban, os lo decían a través de enfermería, a lo mejor. Mira, no estábamos en principio, lo que he comentado es que el servicio de infecciosas se convirtió prácticamente casi el 80% del hospital era servicio de infecciosas, ¿no? Entonces, la organización habitual que tenemos los trabajadores sociales es, pues cada una tenemos un área de trabajo, ¿no? Pues en salud mental, en hospital de día de salud mental, de adultos, un poco oncología, pues, infecciosas, medicina interna, que hay diferentes áreas en el hospital. Y en este caso en concreto, todas las trabajadoras sociales éramos servicio de infecciosas, aparte de que de una manera, en este caso ya residual, el resto de las áreas, porque, pues, como os he comentado, la presión asistencial bajó muchísimo en el resto del hospital. Entonces, en principio, éramos una persona de referencia por cada planta, pero ese modelo no sirvió porque los pacientes se han movilizado mucho en función de la evolución del paciente. Al menos la organización en ese hospital ha sido así. Entonces, ha cambiado, según la evolución del paciente, cambiaba de profesionales. Con lo cual,
nosotros ya nos hemos quedado con los pacientes, independientemente en qué planta hayan estado. Si empezamos con un paciente en la primera planta como sospechoso, se ha confirmado y ha pasado la 13 o se ha quedado por la 11 tal, dependiendo un poco, entonces, quiero decir, nosotros como trabajadores sociales nos hemos quedado con el paciente y hemos estado pendientes un poco en función de dónde estuviese el paciente y nos coordinábamos pues, con los profesionales que llevan ese paciente, con enfermería o con los profesionales por teléfono. Es decir, llevamos a los controles o llamamos a los médicos o los médicos me llamaban a mí, que un poco he sido la que estaba ahí un poco coordinando todo este tema, ¿no? Para todos los médicos, desde luego, para todo lo que era el procedimiento en sí, la referente era yo, pero a nivel de casos de trabajo social, pues cada profesional lleva asumido los suyos y se coordinaba pues en función de la gestión del caso, ¿no? No sé si te he contestado. Sí, sí, sí. Vale, Vale, gracias. perfectamente. Muchas gracias. Bueno, ¿hay alguna compañera que quiera hacerle alguna pregunta a María Jesús? Sí, a mí, si puede ser, me gustaría primero agradecer. ¿Puedo? Claro, Chicho, adelante. Ah, vale, sí. Primero, pues darte las gracias porque me ha parecido una exposición muy clarificadora y a la vez, fíjate, sentía como cierta envidia, ¿no? En el sentido de decir, o por lo menos lo que he captado de tu introducción es que teníais un buen funcionamiento en equipo, a lo mejor es solamente una intuición y luego habéis tenido cierta autonomía, ¿no? ¿Esto es porque así era habitual o porque la situación de vivida os ha hecho poner en marcha eso, aparte bueno, de que organizativamente, pues evidentemente todo el hospital ha tenido que ponerse a tono con lo que pasaba? No sé si he entendido bien la pregunta, ¿eh? Nosotros tenemos una organización como trabajadores sociales, somos una unidad de trabajo social, entonces habitualmente estamos organizados por áreas, cada una tenemos asignados unos servicios, hemos hecho unas áreas más o menos coherentes en función de las patologías que se atienden. Para que te hagas una idea, pues infanto-juvenil y pediatría lo lleva una persona, ¿no? Psiquiatría de adultos y hospital de día de adultos lo lleva una persona. Medicina interna, quiero decir, son áreas, eso es en el funcionamiento habitual del hospital. Pero en esta situación, todas las trabajadoras sociales lo que hemos hecho es convertirnos en el servicio de enfermedades infecciosas. Es decir, Sí, eso lo he todas hemos entendido. trabajado, pero que no es que hayamos cambiado nuestra organización. Nosotros nos reunimos todas las mañanas, que han sido reuniones, pues un poco también han sido de apoyo, la verdad, ¿no? Todas las mañanas esa foto que os he puesto es habitual, ¿no? Nos reunimos cada mañana, comentamos cómo van las cosas, cómo nos coordinamos en función de los casos, comentamos algún caso complejo, alguna dificultad, alguno de estos dilemas éticos que también se planteaban alguna de las compañeras. Quiero decir, ha sido un poco también apoyo profesional intra-equipo, digamos, ¿no? Entonces, por una parte está nuestro funcionamiento como equipo de trabajadores sociales y por otra parte está nuestro funcionamiento con el resto de los equipos, que ha consistido en participar en las reuniones de los clínicos, una persona, en este caso era yo la que iba a las reuniones de ellos. También otro tema es que se puso en marcha un grupo de WhatsApp y yo estaba incluida ahí también en el grupo de WhatsApp de los clínicos. Y entonces la coordinación ha sido, pues bueno, como cabeza visible para ellos, sí, que era yo, pero luego en función de cada caso, cada trabajadora social se ha coordinado con aquellos profesionales que estaban atendiendo al paciente en cada momento, que como os digo, han podido ser, pues no sé cuántos, pero muchos, ¿no? Porque el paciente es el que se reubicaba en función de la patología que presentaba. ¿De acuerdo? De acuerdo. Muchas gracias. Una pregunta, ¿tú crees que el que hayas podido acceder a esas reuniones con los médicos y demás ha tenido que ver que estás en una jefatura? ¿Tú crees que en esta ocasión, al tener una jefatura, ha venido bien a la hora de trabajar así, de esta manera? Evidentemente que sí que ha venido bien. Ha influido, vaya. El tema, no, pero no por el tema de la reunión con los compañeros médicos, sino yo creo que un poco pues porque realmente hayan tenido en cuenta a nivel un poco de, iba a decir, estructural, de staff, ¿no? El trabajo social.
Claro. El poder tener reuniones pues, también con el gerente del hospital, el pedir cita y ser atendidas inmediatamente, el poder plantear nuestras dificultades o hacer nuestras aportaciones que han sido recogidas en todo momento, la verdad. Pues quiero decir, sí que es verdad que en ese sentido yo tengo que decir que he tenido un acceso directo con el gerente del hospital, ¿vale? Y con los compañeros, con los médicos, por supuesto que también, pero esto no es por ser una jefatura. La relación que tenemos nosotros con los médicos en general es muy buena y es de colaboración, es decir, cada uno aporta lo suyo. Nosotros aportamos nuestro conocimiento científico también, nuestras estrategias de intervención, nuestra metodología. Y es que nosotros ayudamos a las personas que atienden ellos desde otro punto de vista, ¿no? Con lo cual, bueno, pues un poco, decir, esa era la pregunta. pues Por es un poco las supuesto dos que cosas. Es un claro, poco las pero dos todas las cosas. que trabajamos en el sistema sanitario tenemos relación con los médicos, pero no a la escala de podernos sentar línea directa con el gerente, ¿no? Y en la organización de todo lo que es un hospital o una atención primaria, nosotras no podemos acceder de esta manera, ¿no? Por eso te preguntaba si el hecho de que tú seas jefa de servicio ha podido influir. Soy jefa de sección. O de sección. Bueno, sí ha podido influir, ¿no? Y sí, claramente. Veréis, le doy la palabra a la presidenta Cristina porque algo te quiere preguntar. Muy bien. Hola. Hola, No sé Cristina, ¿qué tal? si se me ve porque debo tener problemas de conexión. No te doy las gracias personalmente, perdona, Cristina. Vale, y iba a Que tengo que empezar por decir eso. que Cristina nos llamó para ver cómo estábamos y la verdad es que le agradecimos mucho. Venga, sí, dime. Gracias a vosotras por el trabajo que habéis desarrollado, que desarrolláis en el día a día. Vamos, ha quedado más que expuesto, ¿no? Y gracias, sobre todo, también por participar, porque entiendo que con este volumen de trabajo, dedicar el esfuerzo de compartir, pues también es un esfuerzo, ¿no? Es muy, muy generoso por tu parte, la verdad, y lo agradecemos mucho, pero ya ves que es un tema y es un sector que debemos poner en valor y que el trabajo social sanitario ha sido más importante que nunca y que debe seguir siéndolo, ¿no? Desde este punto de vista, pues, por felicitar al trabajo social sanitario, en concreto al equipo del clínico, porque bueno, ya sabíamos que ibais a trabajar muy bien y de hecho así ha sido, ¿no? Y agradecer, por supuesto, el esfuerzo. Mira, yo te quería preguntar, lo has dejado elegantemente, ¿eh? Pero bueno, estamos en casa. Estamos en casa porque todas las personas que están escuchando y que están en este diálogo somos colegiadas, por lo tanto podemos hablar con cierta tranquilidad, ¿no? Has dejado caer que ha habido algún ataque o que ha podido haber algún ataque de alguna otra profesión. Esto nos preocupa, ¿no? No es lo primero que vemos, pero ha habido un ataque directo de otra profesión, de enfermería, al Colegio de Valencia, pero creo que igual que ha sido al Colegio de Valencia, pues ha sido también al Colegio de Aragón y al conjunto de la profesión, ¿no? Hablaban incluso, seguro que has visto la carta, la difundimos desde el colegio y difundimos también la respuesta, hablaban incluso de intrusismo profesional. Bueno, yo me quedé perpleja. Yo creo que es una situación y un ataque que debemos responder con contundencia. Así lo pedimos al Consejo, porque esto toca a todos los territorios y toca pues, a todo el trabajo social sanitario, ¿no? Entendemos que hay que hacer una apuesta por responder de manera contundente, porque tenemos muy claro cuál es el papel del trabajo social sanitario, nos lo has explicado, es fundamental. Aquí se ha puesto en valor en esta crisis, no, vamos, queda absolutamente claro, ¿no? Ya quedaba claro antes, pero con esta crisis creo que se ha venido a reforzar todo ese papel de referente para familias, de sobre todo acompañar y disminuir el posible sufrimiento, ¿no? La angustia a la enfermedad ya es de por sí angustiosa, si además le añades la dificultad de comunicación y la dificultad de saber la situación, pues todavía es más. Y creo que hemos hecho un papel, que habéis hecho un papel fundamental, que hay que poner en valor. No podemos dejarnos intimidar por profesiones que además tienen sus funciones y que yo creo en el trabajo interdisciplinar. Es decir, no se me entienda mal,
Yo creo que hay parcela para todo el mundo y que cada cual tiene que cumplir con sus funciones. Quiero que nos cuentes un poco tu visión de esto porque nos parece especialmente claro. Pues mira, Cristina, yo... Ay, a ver, perdón, no pensaba hablar de este tema porque la verdad es que yo no personalmente... Lo sé, pero estamos en casa, María Jesús, y No, creo no, que es no. importante que se conozca y que se combata. No, Por pero eso es que lo me parece que es un sinsentido. Entonces, desde la Asociación de Trabajo Social y Salud, que es una de las atacadas también en esa carta que sí que conozco, no conozco la respuesta, fíjate, pero sí conozco la carta. Pues en principio la primera reacción es pues cuando te comunican una mala noticia. Es de shock. Pero realmente era una carta que no tenía ningún sentido y creo que no va a tener, espero, ningún recorrido. Y no es mi experiencia. Yo no sé. En general llevo 36 años trabajando con enfermeras y con las enfermeras de a pie, con las que trabajan, nunca he tenido problemas. Otra cosa es que en este momento la enfermería, hace años ya, está, digamos, pues abriendo espacios y entonces pues es otro tema diferente. Y desde luego ahí sí que un papel fundamentalísimo es el de los colegios, es el del consejo y es el de las asociaciones científicas. Entonces, quiero decir, yo no he hablado de la Asociación Española de Trabajo Social y Salud, pero en todo este tema de la alerta ha tenido un papel importantísimo porque automáticamente se ha implicado mucho en el tema de hacer documentos, recopilar documentos, difundirlos, el contacto con el consejo, con otras organizaciones, etcétera, etcétera, es un papel muy valioso. Y la verdad es que, pues bueno, también ha hecho un documento que recientemente ha difundido, no sé si lo habéis recibido ya ayer, los que sois asociados o las que sois asociadas, habéis recibido el documento de la Asociación Española de Trabajo Social y Salud. Quiero decir, que lo que hay que hacer es trabajar, lo que hay que hacer es formarse. Tenemos que ser muy buenos trabajadores sociales, con muy buena formación generalista para saber lo que somos y de dónde venimos. Y luego especializarnos en aquel ámbito que estamos trabajando. Yo creo que esa es la respuesta. Y completamente de acuerdo, María Jesús. lo demás, pues yo qué sé, nos pueden venir tortas por muchas partes, pero a algunas resbalan y punto. No hay que dar mayor importancia. ¿Puedo hacer otra pregunta? Claro, sí, sí. Vamos, que me parece que poner en duda el trabajo que hace el trabajo social en salud, como en otros ámbitos, me parece de un desconocimiento total, ¿no? Pero yo sí que me lo planteo de cara a los servicios sociales, que es comunitarios, de qué es lo que más conozco. Si todo esto, yo desconozco lo que ha pasado con las enfermeras de Valencia, ¿eh? Pero Yo por pediría, lo que... fíjate, que no difundiría ni la carta, ¿sabes? Que no merece la pena. Pues, pero independientemente tengo amigas y amigos dentro del gremio y sí que lo que he visto que las enfermeras últimamente, a mí me habla alguna como del trabajo comunitario dentro de lo que es enfermería, ¿no? Y yo que eso, en los servicios sociales, en lo que yo conozco de muchos años, pues resulta que es que eso se ha abandonado. Hablo de los servicios sociales municipales, ¿eh? Yo no No hablo estoy de de salud acuerdo. porque... Fíjate que te digo, no estoy de acuerdo No, con que se haya no, abandonado eso. no, no digo, no se le Sí, ha dado la sí. importancia que se le daba, por ejemplo, yo, vamos, lo que conozco, ya te digo, he estado trabajando, no porque lleve, pero 30 años en el ayuntamiento y en ese sentido, a veces por la presión también asistencial y porque evidentemente, pero creo que el trabajo comunitario en épocas se le ha dado poca importancia, en épocas. Luego, como hablábamos el otro día, la irrupción de otros profesionales hace pues, que tengamos que un poco reflexionar, pero claro, el trabajo social ya tiene su propio ámbito, pero yo no sé si eso en el barullo de más profesiones como que se conoce, se hace valer o me explico, o se interacciona con las Mira, demás, no vamos sé, a ¿eh? ver, en este momento, enfermería, como decía antes, tiene especialidades, son profesionales sanitarios, en nuestro ámbito me refiero de salud, ¿eh? Son profesionales sanitarios y tienes diferentes especialidades. Nosotros en No la te famosa... oigo bien, perdóname, que no te oigo bien. Perdona, digo que enfermería tiene unas especialidades y una de ellas es enfermería comunitaria, ¿vale? A ver, lo comunitario tampoco, la comunidad no es propiedad de nadie, entiendo yo. Exacto, Entonces, exacto. sí que es cierto que el tema de salud en este momento ya nadie tiene duda de que es un concepto transversal, por decirlo de alguna manera.
en sí. el cual, bueno, pues hay unos determinantes que hacen que las poblaciones tengan mayor nivel o menor de salud, y esos determinantes la OMS desde 2005 ha considerado que son los determinantes sociales de la salud los más importantes. Antes se hablaba de la herencia, de los cuidados, de no sé qué, no sé. Quiero decir, pero en este momento ya sí que parece que se relaciona el nivel de salud de las poblaciones con el tema de las desigualdades sociales y los determinantes sociales de la salud, ¿vale? Entonces, evidentemente, el sistema sanitario forma parte, una parte de esos determinantes sociales de la salud, pero también están otros ámbitos, está educación, están servicios sociales, están las entidades, está la política, están las relaciones vecinales, es decir, los determinantes sociales de la salud es una cosa como muy global. Cada uno, entiendo yo que tenemos que aportar nuestro granito de arena. En nuestro caso, si como trabajadores sociales entiendo que tenemos el privilegio de estar en todos los ámbitos del sistema de bienestar, educación, tal, no va a repetir. Con lo cual, en nuestro ADN, desde que empezamos a hacer trabajo social, hablamos del trabajo social individualizado, con grupos y con comunidad. Pero eso desde el principio. El otro día alguien hablaba de la universidad, esas asignaturas siguen existiendo. Entonces, ¿por qué se desarrollan más unas que otras? Pues bueno, hemos tenido igual no soy políticamente correcta, hemos tenido una etapa a partir de los años 80, sobre todo los 90, hasta la crisis del 2008, que los trabajadores sociales han estado muy centrados en el tema de las prestaciones a través de servicios sociales, entendiendo los servicios sociales como prestaciones, más que como un pilar fundamental de bienestar, trabajando con las personas y con otras cosas aparte de las prestaciones. ¿Qué ha pasado? Que vino la crisis del 2008, que dejó de haber tanto dinero y tantas prestaciones, y entonces empezamos a llevarnos las manos a la cabeza. Y fíjese usted, esta parte del trabajo social que se había quedado un poco en segundo plano, ¿no? Entonces, quiero decir, a partir de ahí sí que han empezado a cambiar un poco las cosas. Y también, digamos que también esto digamos que también los colegios, de alguna manera, también están cambiando ya el discurso. No solamente, ha habido yo un poco esto sí que era crítica, la crítica que he hecho al principio. Ha habido una etapa de los años 90 a los 2008 o así, el discurso de trabajo social y de servicios sociales desde la corporación, desde el ámbito corporativo de trabajo social, desde mi punto de vista, era lo mismo, ¿no? O sea, yo estoy colegiada desde que nací en esto en el trabajo social en el 82 y la verdad es que no me he descolegiado, pero mucha gente sí que lo ha hecho, porque no se sentía parte de ese colegio y de ese discurso. ¿Me explico? Entonces, esto del trabajo social comunitario es fundamental, sobre todo en este momento. ¿Y qué pasa? Pues que a raíz de que se identifican los factores determinantes de la salud con salud, el sistema sanitario pues es una parte del sistema de salud, pero no es todo, ¿no? Es fundamental tener un buen sistema sanitario, sobre todo, mira, con esto que nos ha pasado. Pero claro, entonces esto los profesionales sanitarios también lo tienen que entender. Y entonces no es cuestión de colonizar, sino de ver qué pueden aportar ellos. La enfermería puede aportar mucho en cuanto a enseñar hábitos saludables, educación para la salud, cuidados, etcétera, etcétera. Pero no, esto es otra cosa. No sé si te he contestado. Sí. Gracias. Es mi opinión, vamos, que puede ser discutible. De todas maneras, si me permites complementar, estoy de acuerdo con lo que dices, María Jesús, pero sí que es cierto que desde atención primaria estamos viviendo otro movimiento y de otra manera, porque realmente la enfermería comunitaria se está desarrollando más en los centros de atención primaria, que es donde estamos trabajando mucho en la base, en lo que es la atención comunitaria. Yo entiendo que la atención comunitaria es de todos, atención comunitaria de medicina, de enfermería, desde el trabajo social, pero sí que en alguna ocasión estamos viviendo que enfermería está siendo muy invasiva a la hora de trabajar la atención comunitaria y que está intentando recoger un terreno o apropiarse de un terreno de forma indebida. Yo eso es a veces como lo vivo, ¿vale? Desde atención primaria hemos estado trabajando lo comunitario siempre, haciendo programas de coordinación siempre con la comunidad. Y de repente ahora la atención de enfermería está poniendo más la mirada en ese foco
y han abierto una especialidad de enfermería que es la comunitaria. Bueno, pero ellos tienen que tener su contenido y los trabajadores sociales el nuestro. Y la verdad es que no va a ser fácil, Sí, pero hay que estar ahí. Y yo lo tengo claro, claro. Sí, sí. claro que hay que estar ahí, pero lo que sí que es dice cierto usted que no nos deja es trabajar, hay que huir un poco de ese victimismo y, bueno, tener la seguridad de que lo que hacemos lo hacemos bien. yo no quiero en absoluto aquí plasmar como que en atención Optimista, primaria no. nos colocamos como víctimas. No, no, nos colocamos desde la fuerza, desde la reivindicación del trabajo social, sanitario y comunitario y bueno, y defendiendo cuál es nuestro terreno, porque tampoco podemos mirar para otro lado y permitir que otras profesiones, como ya ha pasado en otras cosas, como es la mediación, nos vayan comiendo terreno. Yo creo que desde primaria lo estamos viviendo de otra manera. Estoy viendo los chats, como las compañeras de primaria están diciendo, de acuerdo con Marisa, de alguna forma están de acuerdo con las dos, pero desde primaria la comunitaria la estamos viviendo de otra manera. ¿Vale? Bueno, Siempre ha sido... Marisa, creo que no estamos yendo del tema, porque esto podríamos Sí, estar pero, aquí hasta, bueno, bueno. sí, pero lo ha preguntado, yo creo que teníamos que aclararlo, ¿vale? Y bueno, había una pregunta de alguien que creo que era, a ver, Fátima, Tenaz, tenía una pregunta para ti. Vale, yo también. Pues adelante, Tenaz. ¿Sí? Hola, buenas tardes. Tenaz soy yo, que estoy camuflada. Soy Charo Jorge. Jesús. Hola, ¿qué tal, Charo? Hoy me Tenaz es toda la gente que vive conmigo. Son mis hijos y mi marido, ya lo siento. Oye, qué bien. Somos Somos del muchos, siglo pero... pasado. Y 2 nietos ya, o sea que sí, del siglo pasado. Y no vamos a descubrir la fecha, calladita. Bueno, vamos a ver. A ver, yo es que ya no me acuerdo de lo que te quería preguntar, que de dónde venimos. Bueno, totalmente, a ver, yo ahora lo que estaba apuntando en relación a este último tema, que es que vamos a olvidarnos de esta cosa. Estoy totalmente de acuerdo con María Jesús. Nosotros hemos estudiado 4 años, bueno, 3 y toda la vida desde que hemos terminado, porque esto no es un sin vivir, todo el día con los libros a cuestas. Que me lo digan a mí, ¿verdad? El año pasado, sudores, por Dios, con el máster casi me muero, por Dios, muy contenta. A ver, lo que os venía a decir, que bueno, que hemos estudiado para trabajar con gente diferente. Si ahora nos toca trabajar pues con enfermeros pues distintas. Yo estoy muy contenta de trabajar con las enfermeras que me he encontrado a lo largo de mi vida. Y muchas de ellas, ya lo he dicho, me han denunciado situaciones que yo habría sido impensable, porque ellas han sido las que han descubierto estas situaciones, porque claro, la sanidad es lo que pone todo en alerta, y luego te encuentras, pues eso dices, oye, que es que esta mujer tal y cual. Hemos jugado, es verdad, de una manera no con protocolos, sino con la intuición y el buen hacer de estas enfermeras. No vamos a echarlas por tierra pues por una tontorrona que está en un despacho seguramente sin trabajar durante hace mucho tiempo y de repente ha tenido esa iluminación. Pues déjala en paz. Nosotros a la nuestro, que nos va estupendamente, y en Aragón estamos súper contentas y trabajando. A ver, es que esto no es ni el sobre hojuelas. Lo nuestro es salir de casa, pues eso, como dicen ahora los compañeros que tanto se ve la prensa, con un escudo. Bueno, pues ahora nos visten con un escudo, pues adelante, con un escudo. Mañana iremos con una flor en la cabeza, como nos pongan, pero el caso es ir. O sea, el caso es ir, y en primera línea. Que nos invitan y estamos en la mesa pues presidiendo la celebración, como dice Marisa, pues te han dado pie a estar con los jefes, digamos así, pues perfecto, pero vamos, que nos encontramos igual de a gusto, pero el caso es estar en la primera línea o en la última, pero estar, porque nuestro fundamento es acompañar al ciudadano donde esté. Estamos con los jefes, perfecto, pero vamos, que es que haremos lo que queramos, o sea, lo que tenemos muy claro es que tenemos que atender al ciudadano y ya está, y punto. Y ya no me acuerdo lo que te quería preguntar. Bueno, que es que como lo haces tan bien, que enhorabuena, que te quiero mucho y que adelante, que es que sois un referente y bueno, y además tiene la oportunidad de estar con nuestras pipiolos, que hay muchos varones, perdón. Y bueno, que esto es un lujo, trabajar en lo que nos gusta y que mucho ánimo. Y por Dios, que has tenido que sufrir un montón, eso sí que te lo he puesto, porque te conozco, porque te llevarías de tu casa una mochila como para subir al Himalaya, pero bueno, que muy bien por la terapia, muy bien, que seguro que lo habrás hecho muy bien compartiendo con tus compañeros, con todo el mundo, y que adelante, que todavía nos queda mucho. Todavía nos queda mucho. Porque ahora nos quedan todos los duelos, suponiendo que con la pandemia hayamos el bichillo, ya lo tengamos ahí medio acotado, pero tela marinera lo que nos queda, cómo nos van a venir la ciudadanía.
Por eso en este Ahí sí que tenemos que momento, estar fuertes. Hay vitamina C, de todo, a tope, a tope. gracias, Charo, un Ah, abrazo. mm, Bueno, pues eso, yo creo que sí, que es un tema que desde luego no hay que dejar de lado, pero no es el momento ahora. Hay que superar esto. Además, en este momento que estamos hablando de héroes y heroínas y tal y cual, no es el momento porque no tenemos nada que hacer. Quiero decir que hay que estar al tanto de lo que está pasando, evidentemente, y ir poniendo nuestros granitos de arena también, diciendo cómo son las cosas desde nuestro punto de vista. Pienso. A nosotros lo hemos hecho así en el hospital y bueno, no es que nos ha ido bien, pero no estamos mal. Sí, ¿Sí? he planteado hace rato una pregunta que ya otra compañera me la ha solucionado. Lo primero, daros las gracias y es un placer ver tantas caras a las que sabéis que os quiero un montón, ¿vale? Y luego que estemos todas ahí dando un poco el callo. Bueno, en principio sí que le quería haber preguntado esto, que ya me lo han solucionado. Y claro, yo pasé fugazmente por lo que es Servet, Hospital Militar, y la general del Servet y Traumatología. Y sí que es cierto que yo creo que es diferente, ¿no? Un poco respecto al clínico. Ya os digo que fui muy fugaz, pero sí que veo, María Jesús, a mí por lo que tú acabas de exponer, me da la sensación de que tú estás como muy cerca de las profesionales, ¿no? De trabajo social. Creo que eso tiene que ser vital para porque yo, claro, me planteo pasar de un día al día siguiente al mogollón que se ha venido encima, me parece pues maravilloso haber podido hacer esto. Yo desde mi perspectiva que pude ver en el Servet, puede ser que esté equivocada, ¿vale? Pero no, ese apoyo de una figura como tú, es que me parece, vamos, me parece por lo que estás exponiendo maravilloso, ¿sabes? Y bueno, te doy las gracias por toda esta currada, ¿no? Eso por un lado, nada. Y luego lo que estabais hablando del tema de enfermería, que claro, en atención primaria, cada uno yo creo que ve el tema del intrusismo profesional, cada uno lo vivimos de diferente manera según dónde estamos y según muchas veces a nivel incluso personal, ¿no? Sí que yo creo que es vital la coordinación con enfermería, o sea, el que cada uno definamos muy bien nuestro espacio y esa coordinación es vital porque, como ha dicho Charo, que un beso, sí que es cierto que la información que ellas nos pueden hacer llegar, y en mi experiencia en tutela de adultos con enfermería era constante, gracias, ¿no? Esa bonita coordinación. ¿Que siempre hay una amenaza del intrusismo? Sí, claro, yo no sé cómo lo vivís en atención primaria, con lo cual posiblemente haya más incidencia, no lo sé. Pero sí que es cierto que es importante marcar nuestro campo de actuación y establecer esa coordinación tan bestial. Y lo último, deciros que el día 11 empiezo a trabajar en el CRP del Pilar, así que paso a ser sanitaria. Ole. Muy bien. Nada más, gracias. Bueno, Muchas gracias. verdad. Pero creo que no me... Perdona, una apreciación. Creo que no me he explicado bien. Es que no es que esté muy cerca de las trabajadoras sociales, es que soy una de ellas. O sea, de las 8 que somos, soy una trabajadora social. O sea, soy una miembro del equipo, ¿sabes? Pero en el Servet que yo sepa no hay una jefatura con trabajador social. O sea, No, no, ¿verdad? no. Vale, te lo digo porque fue fugaz y Sí, creo que esa sí. figura, tu sensibilidad es muy cercana. Entonces, genial. Muy bien, eso solamente. Gracias. Creo que Pilar Cucalón está escribiendo algo interesante, una compañera del Miguel Servet. Pilar, ¿quieres comentar algo? ¿Quieres compartir con nosotras? Hola, bueno Marisa, soy la persona que el otro día no conocías. Sí, hola Pilar. Ahora sí, ahora ya te pongo cara. Eso, ahora ya me pones cara. Y sí que en el Servet no se ha replanteado ni se ha hecho un planteamiento de cambio de que las trabajadoras sociales trabajáramos únicamente en el COVID. Cada una ha seguido en su área. Yo llegué el 1 de abril, o sea, justo hace un mes, y yo he estado en el infantil. No... Y el resto de mis compañeras igual, la que está en trauma está en trauma. No ha habido ese cambio de planteamiento. Sí que creo que la actuación pues, ha sido un poco similar, pero a la trabajadora social que le tocaba a un paciente con COVID. En cuanto a la coordinación, yo ya viste que coordino mucho con atención primaria y sí que tenía la pregunta, María Jesús, ya que he hablado que me da un poco de vergüenza, pero aquí estoy, si han vuelto a la normalidad ya o todavía siguen con esa planificación. No, todavía estamos en ello, claro. Todavía tenemos, pues no sé, en la curva cuando ha salido tenemos 100 y pico pacientes aún, ¿eh? No es una tontada. ¿Seguís teniendo muchos pacientes? Ha bajado mucho, esto ya
pero vamos, ahí todavía, pues, si estaba, no sé si tenía esto, si estaba José en el chat, ella es la que lleva todos estos datos, igual nos lo puede contar. Pero vamos, no sé cuántos hay en este momento, igual 100 no sé, unos 100 pacientes habrá todavía. O sea, que no es que haya desaparecido el tema. Siguen estando todavía los dispositivos COVID, no sé si los conocéis, bueno, supongo que por la prensa, las ruedas de prensa que han dado estos días del Departamento de Ciudadanía y de Salud Pública y tal, sí, ¿no? O sea, que siguen funcionando y sigue habiendo, nos ha pasado esto, que va, seguimos teniendo pacientes. Sí que es verdad que ha descendido, la curva ha descendido mucho, pero seguimos todavía estando, vamos, trabajando en lo mismo. Sí que tenemos a María José Martín diciendo que actualmente alrededor de 130 personas. María José, de mírala. María José, desde Huesca, dinos algo. Esta es la compañera que nos ha llevado a raya con todos los listados, lleva la base de datos estupendamente, nos ha distribuido el trabajo, o sea que ha sido un trabajo en equipo. Bueno, pues eso, tenemos 130 en pacientes activos. Otra cosa es que no tiene nada que ver cuando llevamos 200 y pico en el hospital, ¿no? Bueno, gracias, María José. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Queréis intervenir alguna compañera? Apunta María José sin contar los de la UCI. Que también sin contar UCI, pone, sí. ¿Alguna pregunta más, chicas? Bueno, María Jesús. Bueno, pues nada, encantada de estar aquí esta tarde y a ver si hablamos de otras cosas que sean trabajo social sanitario y no COVID. Y no COVID, ¿verdad? Bueno, yo sobre todo agradecerte, María Jesús, porque con la cantidad de trabajo que estáis teniendo, que aún estás allí en el clínico, que gracias por hacer este espacio para compartirlo con todas, ¿vale? Que bueno, que lo estás haciendo súper bien, que sí que estás, a mí me parece que estás uniendo mucho en el clínico a las colegas. Sí que estás haciendo como, es la sensación que me da a mí, ¿no? Estás haciendo un pilar fuerte en el clínico del trabajo social. Y yo te lo agradezco, porque bueno, me encanta verlo así, de verdad que sí. Pues gracias, bueno, Marisa. un beso muy fuerte, que sabes que te aprecio profesionalmente y personalmente, que gracias por colaborar, que ojalá el colegio nos permita hacer otro día un espacio de esta manera telemático, y si no, yo la idea que llevo es poder crear un espacio cuando termine la pandemia para reunirnos todas y compartir, ¿no? Y crecer y consolidar más el trabajo social sanitario. Y mil gracias, María Jesús, muchas gracias. Nada, mujer. Bueno, hasta que queráis. Bueno, gracias. Me quiero despedir, María Jesús, que también pues en la misma línea, ¿no? Que muchísimas gracias por tu esfuerzo de hoy y de todos los días. Y que no tengas ninguna duda que el Colegio de Aragón, ninguna duda, que está en apoyar el trabajo social sanitario, pero ninguna duda, ninguna, ¿vale? Que todo lo que podamos hacer, aquí estamos, ¿vale? Todos los apoyos son muy bienvenidos. Y aparte es nuestro colegio, o sea que... Claro. Es nuestro colegio, efectivamente. Bueno. Gracias, María Jesús. Venga, María Jesús, léete los chats, sobre todo, que te están diciendo cosas muy bonitas las compañeras, ¿vale? Sí, sí, hoy Fátima, gracias, muchas gracias a todos. Y muchas todas están dándote las gracias bueno. Pues gracias a vosotros por la paciencia. Víspera del día 1 de mayo, fiesta, y estamos aquí. Venga, hasta que queráis. Venga. Gracias, María Jesús. Gracias. Oye, y gracias a todas, porque pues lo que acaba de decir María Jesús, mañana es fiesta y estamos aquí. O sea que muchas gracias a todas. Y a ti, Cristina, por crear este espacio, que es muy chulo. Muy buena iniciativa. La verdad es que son espacios muy bonitos. Los vamos a